Para este experimento vamos a necesitar 2 envases de vidrio, agua, 2 trozos de cartones y una malla mosquitera. Lo primero que vamos a hacer es llenar ambos envases al mismo nivel de agua. Luego el primero de ellos le colocamos el cartón por encima, en la boca, lo volteamos y le retiramos la mano de abajo. Como podemos ver, el agua no se derrama. Esto sucede debido a la presión atmosférica, que empuja con mayor fuerza hacia arriba que la que el agua empuja hacia abajo. Si retiramos el cartón, el agua se derrama por efecto de la gravedad. Ahora con este otro envase, le colocamos la malla mosquitera por encima, hacemos lo mismo, ponemos el cartón en la boca y vemos lo que sucede. Para este experimento vamos a necesitar vasos de vidrio del mismo tamaño, agua, una malla mosquitera y 2 trozos de cartón. Lo primero que vamos a hacer es llenar ambos envases con agua que queden al mismo nivel. Luego vamos con el primero de ellos, colocamos el cartón sobre la boca y lo volteamos. Luego retiramos la mano y como vemos el agua no se derrama. Esto sucede debido a la presión atmosférica. La presión atmosférica empuja hacia arriba con mayor fuerza que la que el peso del agua empuja hacia abajo. Al retirar el cartón, el agua se derrama por efecto de la gravedad. Luego vamos con el segundo recipiente, le colocamos el cartón en la boca y lo volteamos. Luego, retiramos el cartón. Como podemos ver, a pesar de que la malla mosquitera tiene agujeros y retiramos el cartón, el agua tampoco se derrama. Esto sucede por un fenómeno que se llama tensión superficial. La tensión superficial es lo que mantiene a las moléculas del agua unidas. En el interior del líquido, las moléculas del agua. Ahora colocamos en el segundo envase el cartón sobre su boca, lo volteamos. Como vemos, el agua tampoco se derrama. Ahora si quitamos el cartón, no cae al suelo tampoco. Esto es debido a la tensión superficial, que es la fuerza que mantiene unidas a las moléculas del agua. En el interior del líquido, las moléculas del agua interactúan entre sí, hacia los lados, en la parte de arriba y también en la parte de abajo. Sin embargo, en su superficie no tiene moléculas superiores que interactúen. Es por eso que se forma una película en la superficie. Esta fuerza es muy pequeña. Sin embargo, si dividimos el área en pequeños cuadritos como están en la malla mosquitera, esa fuerza aumenta de tal manera que pueda aguantar el peso del agua. Ahora, si giramos un poco el vaso, rompemos la tensión superficial. Este experimento trata sobre la presión atmosférica. Necesitamos un recipiente con agua. Al agua le agregamos colorante para que el efecto pueda ser fácilmente visible. Necesitamos una tapa de plástico a la que le abrimos un huequito en la parte de arriba y un palillo de madera, el cual vamos a introducir en la tapa. Una vez que introducimos el palillo, ponemos la tapa a flotar y encendemos el palillo hasta que se queme lo suficiente. Luego tomamos un vaso de precipitado y tapamos hasta que se consuma el fuego que hay en el interior y el experimento se realiza de esta forma. Como podemos observar, el volumen del recipiente disminuye y el volumen en el vaso de precipitado aumenta. Esto se debe a que al disminuir el nivel de oxígeno dentro del vaso de precipitado se genera un vacío y la presión atmosférica empuja el fluido hacia el interior del mismo y busca igualarse. Entonces, todo el nivel que sube en el vaso de precipitado es el necesario para poder igualar la presión que tenemos en el medio. En este experimento vamos a utilizar un recipiente con una boquilla, un huevo sancochado, un trozo de papel y yesquero. El procedimiento es el siguiente. Procedemos a encender el papel, luego lo introducimos en el pote y colocamos el huevo en la boquilla y observaremos lo que sucede. Como podemos observar,
el huevo entró en el recipiente. Esto es debido a que cuando yo introduzco el papel encendido, calienta el aire y el aire se expande ocupando más espacio en el pote. Luego, cuando introduzco el huevo, ¿verdad?, el papel se apaga porque como no tiene oxígeno, o sea, por falta de oxígeno, se apaga el papel. ¿A qué debido a esto? ¿Por qué el huevo entra? Porque ya debido a que la presión atmosférica es mayor que la presión que está dentro del pote, por eso el huevo cae empujando hacia abajo. Porque cuando el aire se va, ya una vez que le ponga el huevo encima, el aire cuando empieza a enfriarse, empieza a comprimir. Y esto es debido a este fenómeno. Esto es debido a los efectos de la presión atmosférica. Hola, en dicho experimento vamos a hablar sobre la presión atmosférica y las densidades. Para hacer este experimento necesitamos 2 envases, agua, aceite y un pedazo de cartón o una carta de baraja, ¿no? Entonces, el experimento es, vamos a tapar el envase lleno de agua con la carta, lo volteamos y lo soltamos. Luego lo colocamos encima del envase con aceite y con cuidado retiramos el papel y observamos lo que sucede. En dicho experimento, cuando la copa de agua la tapamos y la volteamos, vemos cómo la atmósfera, debido a la gravedad, ejerce una presión que tiene la particularidad de no ser ejercida solo hacia abajo, sino que actúa en varias direcciones y sobre todo los objetos sobre la superficie terrestre. Entonces, al voltear el envase con agua, con la carta de baraja y retiramos la mano, vemos como la carta recibe gran ayuda de la presión para detener el agua, ya que la presión atmosférica, ejerce una fuerza mayor que la del agua y ayuda a que esta no se caiga. Esa es la razón por la que en el envase el agua y el aire no caen al suelo. Luego, cuando colocamos el envase con agua sobre el envase con aceite y retiramos la carta, vemos que tenemos 2 sustancias invisibles, es decir, que no se mezclan de forma homogénea y por lo tanto va a quedar uno siempre encima del otro, siendo el más denso en la parte inferior, en este caso el agua, y el menos denso en la parte superior, el aceite. Para este experimento los materiales que usamos son miel, jabón líquido, aceite, alcohol con colorante y un cilindro graduado. Entonces, procedemos a echar la miel. El jabón líquido, el aceite y el alcohol. Podemos observar que los líquidos están separados entre sí. Esto ocurre porque la miel, el jabón líquido, el aceite y el alcohol tienen distintas densidades. Observamos aquí que el más denso queda abajo, es decir, la miel. Luego le sigue el jabón líquido, el aceite y por último, que es el menos denso, es el alcohol con colorante. Vamos a proceder a lanzar unos materiales para ver en qué capa quedan. Vamos a lanzar un botón. Una vela, un trozo de vela. Una semilla. Y un pedazo de papel. Aquí podemos observar
que el botón quedó entre dos capas, entre la miel y el jabón líquido. Esto quiere decir que el peso específico del botón es menor al de la miel, por eso no pudo traspasar la miel, pero es mucho mayor al del jabón líquido, por eso traspasó y quedó entre estas dos capas. La semilla quedó entre el aceite y el jabón líquido. Nuevamente quiere decir que la semilla pesa más que la densidad del aceite y pesa menos que la densidad del jabón líquido. Esto quiere decir que si tenemos diferentes líquidos y diferentes materiales, el material, dependiendo del peso específico del material y dependiendo de la densidad, es decir, si la densidad del líquido es mayor al peso específico del material, el material va a quedar por encima del líquido.